Quisiera presentarme y saludar a todos los que están conectados. Seguramente con el tiempo irán llegando los demás. Yo soy Daniel Alejandro Frías Calderón, soy sacerdote de la Arquidiócesis de Monterrey, soy el maestro de las celebraciones litúrgicas diocesanas y con mucho gusto quisiera pues darles a todos la bienvenida a este curso que tendremos durante las sesiones de cada viernes a partir de hoy hasta el primer viernes de diciembre, ¿no? Serán un par de sesiones que estarán centradas precisamente en el tema de la liturgia episcopal, ¿no? Algunas otras sesiones estarán a cargo de los demás auxiliares que me ayudan en la oficina de las celebraciones litúrgicas diocesanas. Para nosotros es un gran privilegio poder compartir con ustedes pues los conocimientos que nos ayudarán, nos guiarán a, a que cada uno en sus diferentes decanatos pueda organizar una celebración litúrgica, prepararla, conocerla a fondo, sobre todo una celebración litúrgica presidida por el obispo. Ahorita vamos a hablar de lo que significa la liturgia episcopal y su gran valor en la celebración litúrgica de la iglesia. Vamos a entrar en algunos aspectos. Hoy solamente haremos una introducción a lo que será el desarrollo del curso. Quisiera presentar también el desarrollo pleno de este curso, que como les decía, va a estar organizado no solamente por su servidor, sino también por todos los que colaboran conmigo en la oficina de liturgia. Les voy a compartir la pantalla nada más para que veamos cuál va a ser el programa. Hoy pues tendremos vemos aquí el cronograma que estamos viendo todos, el cronograma de sesiones. Eh, la primera, la primera sesión, como ya lo expliqué, se trata de la liturgia pontifical, una introducción a cargo de su servidor. Después veremos el tema de la dedicación de las iglesias y los altares. La primera sesión hablará sobre la teología, la segunda sobre el rito y la tercera sobre la pastoral. Y esto será a cargo del padre, el presbítero licenciado Edgar del Río Reina, que se encuentra de formador en el curso introductorio del Seminario de Monterrey. Se trata de tres temas que, como ya lo dije ahorita, nos ayudarán a profundizar primero en la teología, después en el rito y por último en la pastoral, es decir, ya enfocado a nuestra realidad parroquial, ¿verdad? Cómo podemos nosotros organizar una celebración de la dedicación de una iglesia o de un altar, qué es lo que tenemos que conseguir y de qué manera podemos organizar a quienes nos ayudarán como acólitos, ¿no? Ese sería más o menos el, el desarrollo de este tema. Después, el 31 de octubre, se llevará a cabo el tema de la profesión religiosa y la virginidad consagrada, ¿no? La teología, el rito y la pastoral, a cargo del presbítero licenciado Luis Enrique Santoyo. Debemos de recordar que algunos de los que están aquí en el curso provienen de alguna comunidad religiosa, ¿no? En la que, pues, en algún momento de la vida de la comunidad hay algunos miembros que, que profesan solemnemente votos de castidad, pobreza y obediencia, y que no solamente se trata de una Eucaristía en la que
o un rito en el que solamente el candidato expresa su voluntad de unirse más fielmente a la congregación, al carisma de la congregación, sino que hay una teología, hay un rito y una pastoral que debemos de conocer. También para poder organizar una misa de una profesión religiosa o de un acto de consagración, como ya desde muy antiguo se hacía, las mujeres que querían dedicarse solamente a la oración y a vivir eh, consagradas a Dios, ¿verdad? Después veremos el tema de el inicio del ministerio como párroco de un presbítero a cargo de su servidor. En la vida del obispo también hay algunos nombramientos que él da como pastor de la iglesia, ¿no? De la iglesia local. Entre ellos se encuentra el nombramiento como párroco. Eh, un párroco inicia su ministerio en una comunidad con una misa estructurada de una manera en la que se haga visible el ministerio que acaba de recibir como párroco. En esta sesión hablaremos precisamente de este ministerio preciso como párroco, este servicio, y de los elementos que conforman la, el rito del inicio del ministerio como párroco. Después, la visita pastoral de un obispo, ¿verdad? Como a veces durante el año, el obispo toma la iniciativa de visitar las comunidades a él encomendadas como pastor de una iglesia local y la importancia que tiene en su relación con el párroco y con la comunidad parroquial, porque es importante la visita pastoral de un obispo y cuál es el rito que se compone, cuál es el rito que se desarrolla a partir de la visita de un obispo a a una parroquia. Y por último, el día 5 de diciembre será la última sesión. Su servidor dará una conclusión presentando algunos retos de la liturgia pastoral en la diócesis. ¿Cuáles son los retos que debemos aún superar? ¿Cuáles son los retos que se presentan en nuestra diócesis? ¿Y de qué manera debemos de estar preparados para poder lograr una auténtica liturgia pastoral? Bien, entonces este será el itinerario que vamos a seguir. Como ya les decía, hoy iniciaremos con el tema de la liturgia pontifical, una breve introducción. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus elementos más importantes? ¿Y por qué para nosotros debería de ser también una escuela de liturgia cuando una celebración está presidida por un obispo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar con esta primera charla sobre una introducción a la liturgia pontifical. Les voy a compartir mi pantalla. Si alguien tuviera alguna duda, les voy a dejar mi correo electrónico al que me pueden escribir para poder platicar o a profundizar en alguna duda que pueda surgir durante el desarrollo de este curso. Igualmente los demás expositores, los demás sacerdotes eh, dejarán su correo electrónico para poder ayudarles con sus dudas, ¿no? No queremos que nadie, como es un curso de formación, no quisiéramos que nadie se quedara con dudas o dudas importantes y que la liturgia episcopal sea bien comprendida. Voy a compartir ahora sí la pantalla con la presentación. Bien, el ceremonial de los obispos es el libro de las celebraciones litúrgicas, de cómo un responsable de las celebraciones del obispo debe organizar la vida litúrgica del episcopo, es decir, del obispo. Ahorita veremos que ya desde tiempos muy antiguos existía un libro para las celebraciones litúrgicas fuera del obispo
o también del presbítero. Sin embargo, el ceremonial de los obispos es una verdadera y auténtica joya litúrgica porque guarda todo un proceso de historia que veremos ahorita, todo un proceso de historia en el que el obispo se fue adecuando al desarrollo social, religioso del mundo. El ceremonial de los obispos, en su versión actual, recoge todo ese proceso de historia y de desarrollo litúrgico. Al ser un libro de ceremonias, ¿verdad? No es un libro que el obispo eh, deba traer en la mano, ¿verdad? No es como que todos los obispos deberían de tener el ceremonial, ¿no? Porque son obispos, porque tienen un ministerio episcopal. No. El libro de el ceremonial de los obispos es el libro que debe de utilizar el que está de responsable en una diócesis de las celebraciones litúrgicas del obispo o diocesanas, ¿no? El ceremonial de los obispos, no porque se llame de los obispos, significa que el obispo lo tenga que usar, sino es el libro que debe de usar quien se responsabiliza de una ceremonia ligada al ministerio episcopal. Entonces, a manera de introducción, hemos querido elegir este título que ahorita vamos a desarrollar, que habla de la sacralidad de las celebraciones episcopales que manifiestan el misterio de la iglesia en el que Cristo obra, ¿no? Aquí hay una frase importante, en el que Cristo obra, ¿no? El que está presente. Recordemos que Sacrosanctum Concilium ya había proclamado que Cristo está presente en la liturgia, especialmente cuando se celebra la Eucaristía, cuando se proclama la palabra, cuando se cumple un sacramento, Cristo está presente. Igualmente, así como Cristo está presente en en la práctica sacramental, Cristo también está presente cuando el obispo preside una celebración. Veremos ahorita, porque cuando preside una celebración es la celebración maestra de la diócesis, ¿no? La celebración del obispo debería de ser esa celebración maestra eh, que guíe las demás celebraciones litúrgicas, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar. Bueno, vamos a iniciar con esta pregunta, que yo creo que la mayoría tiene, ¿no? ¿Qué es la liturgia episcopal? ¿Por qué se le nombra así, liturgia episcopal? En el decreto Christus Dominus del Concilio Vaticano II, número 2, dice lo siguiente. Los obispos, por consiguiente, han sido constituidos por el Espíritu Santo que se les ha sido dado, verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores. Dice cómo Christus Domini habla de este triple ministerio, maestros de la fe, pontífices y pastores. Yo me voy a centrar en este pontífice. ¿Qué significa pontífice? Pontífice es la unión de dos palabras latinas que se unen en una misma, que sería pontifex, ¿no? El pontifex era el que creaba los puentes, ¿no? Estas dos palabras latinas vienen de pontus facere, ¿no? Es decir, el que hace los puentes, el que crea puentes, ¿no? ¿Por qué esta palabra está ligada a la acción ministerial del obispo? Primero porque en la cultura romana el emperador era llamado pontífice. Era llamado pontífice porque era el que conectaba una nación con otra nación. Por eso se le llamaba el creador de puentes. Era el que expandía la capacidad que tenía el reino de sociabilidad. Entonces, el pontífice era el emperador, ¿no? Emperador que cumplía con su cargo de gobierno y que permitía que otras naciones pudieran
entrar en diálogo con la nación romana. Este lenguaje era utilizado netamente en un contexto de la vida de la sociedad romana. ¿Quién era entonces el sumo pontífice? El sumo pontífice era el papa, ¿no? Es decir, el que está por encima de todos los demás pontífices. Ya existía gente que tenía el cargo de gobernar, pero no existía alguien que tuviera eh, esa potestad, no solamente en el nivel, a nivel social, sino también a nivel religioso. Entonces, el Papa era el sumo pontífice, ¿no? Por eso vamos a ver en muchas inscripciones de documentos eclesiásticos, quizá en algunas iglesias, quizá en algunas imágenes. Vamos a ver que dice sumo pontífice. El sumo pontífice era el obispo, él era el que tenía la plena potestad terrenal y celestial de parte de Dios. Por eso se llamaba sumo. Entonces, ¿quiénes eran los pontífices? Los pontífices eran aquellos que colaboraban con el obispo. En este caso, los obispos. Los obispos eran aquellos que directamente colaboraban con el papa. En Roma había lo que se llamaba las iglesias titulares o los títulos. Eran iglesias que se encontraban dentro de la ciudad y que cada una de ellas estaba presidida por un obispo. Este obispo a su vez designaba a un presbítero para que cumpliera con algunas funciones de la vida de la parroquia, de la vida ministerial. Entonces, ya desde época antigua, la organización jerárquica de la iglesia comenzó a funcionar de esa manera. ¿Cómo se fue desarrollando esta liturgia episcopal? Bien, además de la Eucaristía, el rito del orden, el sacramento del orden por el que se recibía el orden del episcopado, del presbiterado y del diaconado, fue marcando la diferencia entre una celebración presidida por un presbítero y otra celebrada y otra presidida por un obispo. La misma historia de la iglesia nos cuenta que en cierto momento de la vida de la iglesia hubo la necesidad de distribuir los ministerios de una manera jerárquica, de una manera que pudiera ayudar a la iglesia a comprender las diversas necesidades de una comunidad. Fue así que la liturgia episcopal, presidida por el episcopo, por el obispo, tomó gran relieve, ¿no? En la, también hay que decir otra cosa. Al principio de los primeros años de la iglesia, quien llevaba el título de pontífice, de episcopo en griego, no era precisamente un obispo eh, de una diócesis o de una iglesia tutelar. Quien llevaba este título también era el Papa. Si nosotros viajamos a las catacumbas de Roma, especialmente las catacumbas de San Calixto, y descendemos a la cripta llamada de los papas, vamos a encontrar que hay una serie de nombres, por ejemplo, Fabián, ¿no? Y que después del nombre aparece la leyenda episcopo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque eh, el nombre de del ministerio del Papa no se identificaba con este nombre, sino con su función, que era la de ser guía, pastor de una comunidad. Por eso se le denominaba episcopo, ¿no? Si nosotros vamos a esta cripta de los papas, entonces la liturgia episcopal será la liturgia del obispo, ¿no? Por eso se llama episcopal, es decir, del episcopo, del obispo. El obispo, lo dirá el ceremonial de los obispos, tiene una función específica.
A él se le ha confiado el oficio de ofrecer a la Divina Majestad el culto de la religión cristiana y de reglamentarlo. Esta es una palabra muy importante. El obispo tiene eh, en sus manos la responsabilidad de la celebración del culto cristiano, ¿no? Y no solo eso, sino de reglamentarlo, es decir, de vigilarlo, de que se lleve a cabo como lo prescribe la liturgia de la Iglesia, en conformidad con los preceptos del Señor y las leyes de la Iglesia. ¿En dónde está el fundamento? Si queremos profundizar y ser claros, ¿en dónde está el fundamento de este reglamento que el obispo debe cumplir, que debe buscar que se cumpla? Está en los mandamientos del Señor y en la ley de la Iglesia. Es decir, no son mandamientos solamente rubricales, ¿no? Es decir, de indicaciones, eh, de que porque están en un libro litúrgico, sino es un reglamento que proviene de la misma autoridad del Señor, de la autoridad del Señor y de la autoridad de la Iglesia. Entonces el obispo está llamado a obedecer a Cristo y a la ley de la Iglesia, ¿no? Cuando un obispo cumple con esta normativa o vigila que se cumpla esta normativa, está vigilando no solamente que se cumpla lo que dice la Iglesia, sino lo que el mismo Cristo ordena. Recordemos que cada uno de los sacramentos dentro de la Iglesia está fundamentado en una teología, pero también en la Sagrada Escritura, porque el Señor así lo ha querido, ¿no? El Señor es el que ha querido o ha buscado de cierta manera que podamos conocerlo y recibirlo a través de un sacramento, ¿no? Por eso ya la definición más antigua de sacramento que viene de San Agustín, un signo sensible de una realidad invisible, ¿no? Decía San Agustín, el sacramento es un signo visible de una realidad que es invisible. En ese sentido, obviamente, que no es que el obispo se imagine que está el Señor Jesús en su mente diciéndole, tienes que hacer que la liturgia se cumpla en tu diócesis, ¿no? Acuérdate que así no se celebra la misa. Acuérdate que te dije que los ministros deben de estar vestidos de no sé qué, ¿no? No es que esto sea así, ¿verdad? Pero el obispo, cuando es obediente a la ley divina y a la ley eclesiástica, expresa o hace expresar de manera más evidente esta reglamentación que ha recibido por su oficio de obispo, ¿sí? El obispo recibe esta responsabilidad por el oficio que él asumió, por el oficio que él aceptó para poder cumplir y llevar una diócesis, ¿no? Entonces, por eso el mismo ceremonial de los obispos en el número 9 dice que al obispo se le ha confiado esta potestad, este oficio de reglamentar, de vigilar que se cumpla la liturgia de la iglesia como lo pide el Señor y las leyes de la iglesia, en donde debe de realizar esta función de ser el maestro, de ser el vigilante de la liturgia en su diócesis, ¿verdad? Es decir, no porque sea obispo, puede ir a otra diócesis, a la diócesis de Saltillo, a la diócesis de Piedras Negras, a la diócesis, no sé, de San Luis, decir, no, es que aquí no se hace bien la liturgia, yo quiero que se haga así. Eso no está permitido, ¿verdad? El obispo tiene bien delimitado cuál es su régimen episcopal, ¿no? Entonces, el ceremonial de los obispos, por eso, ordena que la reglamentación sea vigilada y custodiada por el ministerio episcopal. Bien, continuamos. ¿Cuál es la importancia de la liturgia episcopal? Porque es importante que nosotros como laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas,
eh, entendamos que la liturgia episcopal es muy necesaria en la vida de la iglesia. Primero porque manifiesta el misterio de la vida de Cristo, como ya vimos ahorita. Y porque no es un conjunto simplemente la liturgia episcopal de ceremonias muy solemnes o que deben de estar organizadas de una delicadeza muy importante y las demás no. Todas las celebraciones litúrgicas deben de estar organizadas, dirigidas con el más alto grado de responsabilidad, lo que el Papa Benedicto llamará el Ars Celebrandi, ¿no? Los voy a poner aquí en el chat, el Ars Celebrandi de Benedicto XVI. Pero bueno, él fue el primero que trató este tema. No solamente se trata de que una celebración sea vigilada con el mayor grado de responsabilidad, sino se trata de algo más profundo, como vamos a ver ahorita. La sagrada celebración del obispo manifiestan, pues, el misterio de la iglesia en el cual está presente Cristo. Por eso, el obispo tiene una gran responsabilidad, porque con sus celebraciones manifiesta la presencia de Cristo en la iglesia. Imagínense el grado de responsabilidad que tiene un obispo cuando celebra una misa. No solamente es que celebre una misa, sino que cuando el obispo celebra la misa, debe comunicar el misterio tan grande que está presente en la celebración de la Eucaristía, por ejemplo. El obispo debe de transmitir esa presencia real de Cristo en las celebraciones. El obispo, por eso, tiene la tarea tan delicada de que sus celebraciones sean maestras de las celebraciones de la diócesis. Y a nosotros, que estamos involucrados de cierta manera en la liturgia episcopal, cuando nos toque organizar una misa, por ejemplo, de la fiesta patronal, o una misa de la visita del obispo, o alguna misa de una dedicación de un altar, de una iglesia, etcétera, etcétera, nosotros también somos responsables de que el obispo pueda comunicar este misterio tan grande de las celebraciones litúrgicas. Nosotros, su servidor, yo como maestro de las celebraciones, tengo obviamente un rol importante en este sentido. Pero también ustedes que forman parte de sus comunidades parroquiales, siempre que tengan la oportunidad, la bendición de que un obispo venga a celebrar la misa, deben de esforzarse porque esto que dice el libro del Sermón de los Obispos se cumpla. Que no sean celebraciones mal organizadas, que no sean celebraciones sin amor, que no sean celebraciones vacías de contenido. Nosotros somos los principales responsables de que el obispo pueda transmitir este mensaje, ¿no? A veces no se requiere, digamos, en cierto sentido, tanta, como tanta atención a los elementos exteriores. Que si a lo mejor un cal es muy antiguo, que si a lo mejor una pala que lo cubra de piedras, sino que lo que hagamos, lo hagamos con el más alto grado de cuidado en llevar a cabo correctamente una celebración, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad, ayudar al obispo a que en una celebración se lleve con el mayor cuidado posible. ¿Por qué? Porque cuando una celebración está ordenada, cuando una celebración está limpia, cuando una celebración goza de los elementos exteriores que ayudan a mostrar toda esta riqueza y esta presencia de Cristo, cuando una celebración tiene este grado de cuidado, no tengan duda de que la gente va a comprender que Cristo está en el centro de la liturgia y que cuando un obispo preside, comunica esta presencia del Señor.
Por eso, el mismo ceremonial de los obispos nos dice que estas celebraciones no son una mera suntuosidad de ceremonias, sino que presentan la, em, la esencia de la celebración cristiana, que es Cristo mismo, ¿verdad? Que hace vida a eh, nuestra relación con Él. Hay algunos teólogos de la liturgia que dicen que ya en la encarnación del Señor se puede vislumbrar una primera liturgia. La encarnación es un acto también de celebración. Es un acto litúrgico porque es el verbo que viene a habitar en el seno de la Virgen María, que toma carne y que por el hecho de hacerse uno como nosotros, el hecho de venir a habitar en nuestro mundo ya es una manifestación, una liturgia del Señor, ¿no? En el misterio de la encarnación está contenido esta fe, esta acción litúrgica de parte de Dios. El Señor, cuando se encarna, inaugura el sentido más primordial de la liturgia, ¿no? Mostrar su divinidad, mostrar su amor por el mundo. Eso también es parte de la celebración litúrgica, la celebración de la iglesia. Bien, en términos prácticos, vamos a definir estos tres pasajes de las fuentes litúrgicas del obispo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los libros llamados Ordines Romani, luego de los pontificales y luego de los ceremoniales. En primer lugar, los Ordines Romani. Los Ordines Romani eran libros litúrgicos que contenían únicamente las rúbricas para la celebración de algún sacramento o de los sacramentos, ¿no? Los Ordines Romani eran unos libros litúrgicos que el clero franco, es decir, el clero que se encontraba en la parte de lo que hoy es Francia, pidió a Roma para que los presbíteros pudieran celebrar eh, la, los sacramentos conforme a el modo de celebrar de el Papa en Roma. Entonces los órdenes romani mezclan una serie de liturgia también episcopal, por una parte, porque era un libro que venía de parte del obispo, y una liturgia presbiteral. ¿Por qué? Porque eran utilizados por los presbíteros eh, de la zona de Franca, ¿no? Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo eran los órdenes romani, no en su versión antigua, sino en una edición crítica que un liturgista llamado Michel Andrieu publicó hace algunos años. Publicó una serie de 50 órdenes romani, eh, en los cuales aparece solamente las rúbricas para cumplir con un sacramento. Por ejemplo, este que vamos a ver ahorita es el Ordinis Romani 1, el Ordo Romanus Primus. Aquí lo tenemos. Tenemos que aquí dice Ordo Romanus Primus, es decir, el primero de de esta colección de 50 em, que publicó Michel Andrieu. Y fíjense, aquí el primer tema que trata este Ordo Romanus Primus es sobre la manera en la que en la iglesia romana se debe celebrar la misa, ¿no? Aquí dice Incipit Ordo Ecclesiastici Ministeri Romani Ecclesiae o Vel Qualiter Missa Celebratur. Es decir, este es el inicio del rito ordo, ordor significa rito, del ministerio eclesiástico en la iglesia romana o de la forma correcta en la que se debía celebrar la misa, ¿no? Por ejemplo, aquí, como vemos, solamente son rúbricas, no aparecen oraciones. Aquí dice, lo primero que se debe de observar es que en las regiones eclesiásticas de la ciudad de Roma y también en los reinos, en los reinos contiguos en la ciudad de Roma, eh,
debe de haber algunos servidores que promuevan la unidad entre la Iglesia de Roma y la Iglesia y las iglesias locales, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la segunda rúbrica dice, nos habla ya de la ministerialidad. Aquí se menciona al subdiácono, al acólito y al diácono, ¿verdad? Entonces, bueno, este es un ejemplo de el Ordo Romanus Primus, ¿no? Estos eran los libros más antiguos que contenían solamente rúbricas, ¿verdad? Si vemos, no hay ninguna oración, solamente son rúbricas lo que contienen los órdenes romani. Vamos a pasar ahora a la segunda fuente litúrgica, que son los pontificales, ¿no? Aquí ya este libro litúrgico ya recoge un lenguaje que ya es familiar para nosotros, ¿verdad? Que ya hemos aprendido que el pontifex es el obispo, ¿no? Entonces, ¿qué eran los pontificales? Los pontificales precisamente eran los libros del obispo, ¿no? Eran libros destinados para la liturgia episcopal. El primer pontifical que tenemos documentado es el pontifical romano germánico del siglo X. Voy a compartirles también una edición crítica de este libro que publicó el mismo Miquel Andriu. Aquí tenemos una edición crítica, ¿no?, que publicaron Miquel Andriu junto con Syrien Fogel y Reginald Else. Aquí tenemos el nombre en francés, el pontifical romano germánico del siglo X. ¿Por qué lleva este nombre? Porque recordemos que cuando Carlomagno asumió el poder, el trono del Sacro Imperio Romano Germánico, toda la vida imperial entró de cierta manera en la vida de la liturgia de la iglesia y en la vida de la iglesia misma. Entonces vamos a encontrar que del siglo décimo al siglo XIV, los sumos pontífices se vestían, los obispos, perdón, los papas y los obispos se vestían con ropas imperiales. Esto quiere decir que la iglesia asumió las costumbres de la vida imperial, ¿no? Las vestiduras, la manera de comer, la manera de sentarse, inclusive los gestos. En la celebración de la misa tenemos algunos gestos particulares, como las inclinaciones, como las reverencias, como el adjuntar las manos. Estos signos eran gestos de la corte imperial. Estos gestos de la corte imperial pasaron a la liturgia de la iglesia y pasaron cuando el Sacro Imperio Romano Germánico, fundado por Carlomagno, eh, entró a formar parte de la vida de la iglesia, ¿no? Por eso el pontifical del siglo X tiene este nombre, pontifical romano germánico. Entonces, se fijan, este pontifical eh, ya cuenta con una serie de rúbricas y oraciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver esta sección. em, Esta sección que estamos aquí, esta es que es la vigilia pascual. Empieza la vigilia pascual, aquí está, fíjense. Dice, item ordo de sabato sancto in die primum qualiter catechisatur infantes, ¿no? El pontifical romano germánico del siglo X, en esta sección, nos habla de el rito del sábado santo que se debía cumplir durante el día, que consistía en la catequesis de los niños. ¿Cuáles niños? Los que iban a ser bautizados, ¿verdad? Eh, recordemos que la vigilia pascual iniciaba, en el siglo X, iniciaba con la etapa del final del catecumenado que se realizaba el sábado por la mañana. Un presbítero era el que se ocupaba de este ministerio, ¿no? Eh, por eso les decía que en esta época todavía no estaba dividida
así con mayor claridad la liturgia del obispo y la liturgia del sacerdote, ¿no? Aquí la rúbrica dice, por ejemplo, et faciem crucem sacerdos cum pollicem frontibus singulorum dicit. Es decir, el sacerdote, en este caso el presbítero, haga la cruz sobre la frente de los niños, sobre cada uno de los niños singulorum, con el dedo, ¿verdad? Y va a decir, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, ¿no? Después imponga las manos sobre cada uno de ellos y diga la siguiente oración, ¿no? Y aquí viene una oración, ¿no? Se fijan, el pontifical recogía rúbricas, pero también oraciones, ¿no? Aquí tenemos una oración que debía de ser el sacerdote de exorcismo, ¿no? Recordemos que el catecumenado antiguo, bueno, todavía el actual, pero el antiguo eh, se componía de una serie de ritos que se llamaban catequesis, pero que no eran como una enseñanza, sino eran escrutinios que se componían de exorcismo, ¿no? ¿Cuál es la tercera y última fuente? Es los libros llamados los ceremoniales, ¿no? Estos libros ya nos van a acercar más a lo que es y lo que será eh, nuestro tema, ¿no? Que es el tema del libro del obispo, el ceremonial, ¿no? El pontifical y luego el libro de quien cumple una función dentro de la iglesia, ¿no? El ceremonial de los obispos inició siendo un libro que recogía la vida de los obispos, era como un diario, ¿no? Los ceremoniales iniciaron siendo precisamente eso, un diario en el que se recogía la información de todo lo que había hecho el Papa durante una jornada, ¿no? Por ejemplo, en la mañana el Papa tuvo laudes a las 6 de la mañana, ¿no? Y luego después recibió al presidente de un país, ¿no? Y luego después rezó la hora sexta. Y luego después se fue a comer. Y luego regresó y celebró la misa. Y luego por la tarde recibió al rey de Inglaterra, no sé. Los ceremoniales recogían precisamente la vida del obispo, ¿no? ¿Cuándo nació el primer ceremonial? El primer ceremonial nació en 1600. Aquí vamos a ver la fuente. Se fijan aquí, Ceremonial de los Obispos, Editio Princeps, es decir, la primera edición. Es del año 1600, ¿no? De ese año surgió el primer libro que describía las celebraciones del obispo, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que el ceremonial, ¿sí? Em, recoge la vida del obispo, ¿no? Cómo estaba desarrollada, ¿no? Este primer ceremonial estaba dividido en dos libros, ¿no? El primer libro que recogía todos los oficios y lo relacionado a la vida del obispo, y el segundo libro que contenía las celebraciones del obispo, ¿no? Fueran de la liturgia de las horas que de las celebraciones también eucarísticas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que en el primer capítulo de este libro de los obispos, del ceremonial de los obispos, habla sobre la elección del obispo, ¿no? Aquí tenemos al candidato que tenía que ir directamente con el Papa para ser examinado por él, ¿no? El obispo, cuando un obispo era elegido, tenía que ir con el Papa para realizar un escrutinio, ¿verdad? Y entonces el ceremonial va describiendo, como se fijan, va describiendo la vida del obispo, ¿no? Como desde que llega con el Papa hasta que es ordenado obispo, ¿no? Aquí tenemos esta imagen donde el Papa le está imponiendo una vestidura, ¿no? Una vez que el obispo eh, fue ordenado, comienza el rito que nosotros tenemos como más fresco, ¿no? El rito de la bienvenida, ¿no? Aquí es la primera bienvenida del obispo o del arzobispo en su diócesis o en su provincia, ¿no? Entonces aquí el libro del obispo nos va
nos va describiendo cómo debía de llevarse a cabo eh, esta, esta celebración, ¿verdad? Desde que entraba en una diócesis, la manera en la que debía de ser recibido, cómo debía de estar vestido, ¿no? Inclusive si llegaba en caballo, por ejemplo, aquí vemos al obispo llegando a su diócesis en un caballo. Si se fijan, aquí adelante viene quien sería el encargado de la catedral, ¿no? Que lo recibe con la cruz, ¿no? Este gesto pasó todavía al ceremonial de los obispos actual, ¿no? Cuando llega el obispo a una diócesis, besa la cruz, ¿no? Entonces, bueno, el ceremonial de los obispos de 1600 fue recogiendo toda esa sabiduría, toda esa práctica de la liturgia episcopal, ¿verdad? De la liturgia, como decía ahorita, del obispo, ¿no? Por último, quisiera nada más mencionar la conclusión de este libro litúrgico, que es el ceremonial de los obispos. La versión actual de este libro es la que les voy a enseñar ahorita. Es esta del 2008, ¿no? Que se llama Ceremonial de los Obispos, promulgado por el decreto del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Este ceremonial de los obispos inició en 1984, ¿no? Que fue la primera edición. Después hubo una reimpresión en el 85, otra en el 95 y una corrección, por eso dice aquí, enmendata en el 2008, ¿no? Este es el actual ceremonial de los obispos que nosotros debemos de conocer, ¿no? Y que debemos de tener siempre en cuenta para una celebración litúrgica del obispo. Lógicamente, primero el maestro, que soy yo, y luego después de manera concreta para una celebración litúrgica como la dedicación de las iglesias, como la profesión religiosa, como la visita del obispo. Entonces, cada uno de los expositores que van a estar participando en este curso harán mención a este ceremonial, ¿verdad? Al ceremonial de los obispos, o harán mención a algún libro del pontifical romano, como por ejemplo el rito de la dedicación de iglesias, el rito de la profesión, celebraciones que son propias del obispo, ¿no? Si nosotros abrimos una parte del pontifical romano, por ejemplo, vamos a abrir el libro del rito para para la confirmación, ¿no? Vamos a encontrar que aparece la siguiente palabra. Miren, aparece lo siguiente. Voy a compartir la pantalla. Fijan, este es el rito para la confirmación, ¿verdad? Ordo confirmaciones. Si se fijan aquí arriba que dice pontifical romano, ¿verdad? Es decir, todos los ritos que se refieren al obispo van a decir siempre aquí arriba pontifical romano. Porque antes el pontifical romano estaba reunido en un solo libro. Por ejemplo, el pontifical romano de Trento estaba en un solo libro. Ahora, con la reforma del Vaticano II, el pontifical se dividió en varios librillos, por así decirlo. Igualmente el ritual romano, que era el libro del presbítero, antes estaba en un solo libro y después se dividió en diferentes secciones. Por ejemplo, vamos a ver también el tema de la profesión religiosa o de la consagración de vírgenes. Por ejemplo, el del 75 de la profesión religiosa. Lo voy a compartir ahora. Se fijan, este es el rito para la profesión religiosa del Vaticano II. Y si se fijan, como es el libro del obispo, ¿verdad? Es el libro del pontifical, ¿no? Ordo, profesión y religiosa, ¿no? Eh, que le compete precisamente al obispo, ¿no? Eh, otro, otro, otro libro también que ya hemos hablado, del que también se va a tratar. Por ejemplo, es el libro para la dedicación de las iglesias, ¿no? Que también forma parte eh, de la liturgia episcopal, ¿no? Vamos a, por ejemplo, voy a compartir, ahí está bien.
Ordo de dedicaciones de iglesia y altares. Para la dedicación de las iglesias y los altares, se fijan, aquí está igualmente pontifical romano y viene ya el rito diferente, ¿no? Esa es la versión típica que es en latín, pero nosotros vamos a estar trabajando con las versiones en español, así que no se preocupen, no es necesario saber latín. Si hay alguna frase o alguna cosa que se tenga que mencionar en latín, se dará la traducción, ¿verdad? Bien, para concluir, porque ya me estoy pasando un poquito el tiempo, para concluir, la liturgia episcopal, ¿verdad? Es la liturgia del obispo que debe reflejar, que debe comunicarle en esencia la presencia de Cristo y que debe de ser maestra para todas las demás celebraciones. La liturgia episcopal está guiada por una serie de ritos, de ceremonias, en las cuales siempre hay un responsable. Ese responsable debe de buscar que se cumpla precisamente lo que dice el libro del ceremonial de los obispos, que las celebraciones comuniquen la presencia de Cristo. ¿Cómo lo va a hacer? Poniendo esmero y responsabilidad en preparar, en organizar y en ejecutar las celebraciones litúrgicas del obispo, ¿no? Que es a lo que nosotros estamos llamados, quienes hemos formado parte de este curso, quienes vamos a llevar este curso. Seguramente la intención es esa, ¿no? De que nosotros también ayudemos en la organización de las celebraciones litúrgicas. Bien, pues por aquí con esto terminamos por esta primera sesión. No se olviden de compartir si ya saben que si conocen alguna persona que les pueda servir este curso que vamos a ir desarrollando. No se olviden de compartir la liga, de compartir la liga de Zoom. Hoy, por cuestiones así sí, de organización técnica, comenzamos un poquito tarde, ¿no? 10 minutos. Pero las próximas sesiones buscaremos iniciar en punto a las 8 de la noche, ¿no? Para mí, porque para poder respetar el horario de 8 a 9 de la noche. Muy bien, si hubiera alguna duda, pues les pido que me escriban al correo electrónico, ya lo tienen ahí, dafcl@icloud.com. Si hubiera alguna duda, algo que no les quedó claro, algo que a lo mejor quisieran profundizar, pues les pido por favor que me escriban un correo electrónico y bueno, con mucho gusto profundizamos sobre el tema, ¿verdad? Les agradezco mucho quienes se hayan conectado y que esperemos que este curso de liturgia pontifical pues les ayude también a ustedes a buscar que las celebraciones litúrgicas en las que participamos o las que somos encargados reflejen precisamente el contenido esencial que es la presencia de Cristo, ¿verdad? Pues muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche y bueno, que podamos perseverar en este camino del conocimiento de la liturgia episcopal. Hasta pronto.